Muy buenos días, hermanos, Dios los bendiga en este día tan especial de parte del Señor, que nos da este privilegio tan especial, este privilegio tan maravilloso de poder compartir la palabra del Señor. Espero que se encuentren muy bien. Mi esposa y yo estamos muy bien, trabajando con buena salud. Hermano, y esperando que ustedes también, todos ustedes se encuentren muy bien, en el nombre de Jesús. Y bueno, generalmente yo les digo que nuestro corazón debe ser un corazón que sea como la tierra fértil, una tierra abonada, en la cual la palabra de Dios quede ahí sembradita y de fruto abundante. Entre más frutos demos, dice la palabra, que Él nos poda y que nos da, pues, que nos permite dar mucho más fruto del que ya estamos dando. Así que hermanos, Dios los bendiga, bienvenidos a este espacio tan especial de meditar un momento en la palabra del Señor. Dios ha venido hablando a mi vida por medio de este tema. Y bueno, y antes de dar inicio, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, vamos a poner este tiempo delante de Dios, que Él tenga el control de todo este tiempo, lo mismo el Espíritu Santo, y bueno, que nuestro entendimiento cada día más sea abierto a lo que Dios por medio de su palabra nos dice. Amén. Así que vamos a orar. Padre, en nombre de Dios de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias por este tiempo, Dios, que nos regalas de la palabra de Dios, de poder leer, de poder meditar un poco en ella. Te pido, Dios, que nuestro corazón, Dios, sea buena tierra, sea tierra fértil, sea tierra fructífera, tierra en la cual tu palabra quede sembrada y de fruto abundante, Dios, para gloria de tu nombre, Padre. Amén. Bendigo, Dios, la vida de cada uno de mis hermanos. Bendícelos, Dios. No conozco en este momento cómo están algunos de ellos, pero te pido, Dios, que tu gracia y tu bendición, Señor, siempre los acompañe y esté con ellos siempre tu presencia. Muchas gracias, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, este tema lo he titulado La verdadera visión. La verdadera visión. Y voy a leer Mateo 16, 21, 27. Nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera. A partir de entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que él tendría que ir a Jerusalén y que los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo harían sufrir mucho. Les dijo que lo iban a matar, pero que al tercer día resucitarían. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo: Dios no lo quiera, Señor, esto no puede pasar. Pero Jesús se volvió y le dijo a Pedro: Apártate de mí, Satanás, pues eres un tropiezo para mí. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Volví y repito lo que le dijo Jesús a Pedro: Apártate de mí, Satanás, pues eres un tropiezo para mí. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Amén. Así que miramos en la palabra del Señor este evento en la vida de los discípulos y de Jesús. Y quiero entrar a definir algo que es visión. Visión es la forma de ver las cosas. Es la perspectiva que puedo tener de algo o de alguien. La visión describe el objetivo que se espera lograr en un futuro. Se trata de la expectativa ideal de lo que se quiere. Visión también es un sueño o una meta que se quiere alcanzar. Visión también es la percepción de las realidades físicas a través de la vista. Y también se define como la forma de entender la realidad de la vida. Como por ejemplo, qué visión tienes de lo que está pasando hoy en el mundo, ¿cierto? Entonces es una forma de decir cómo nuestra mente, nuestro corazón, entendemos el mundo que nos rodea. Es la visión de lo que nos rodea. Cuando estamos enfermos, por ejemplo, de los ojos o tenemos deficiencias en la vista, una de las cosas que hacemos es ir al optómetro. ¿Y qué hace? Por medio de una serie de exámenes nos pone a leer unas letras chiquitas, otras grandes. Pero que lo que hace él es evaluar la calidad de nuestra visión. Y cuando hay una falla en nuestra visión, es necesario un dispositivo que se llama estas gafitas, un lente, para corregir esa visión. ¿Sí? Y hoy espero, hermanos, realmente que la palabra de Dios sea ese lente
es el ente que nos ayude a aclarar un poco más o que aclare de una forma bien importante nuestra visión. Por eso comparto este tema. ¿Por qué? Porque la cruz de Cristo debe ser para nosotros nuestra visión, el todo de nuestra fe, nuestra meta, nuestro sueño, hermanos, más anhelado. Debe ser nuestro objetivo principal. Debe ser la razón de nuestra fe, nuestro firme fundamento, lo que nos sostiene verdaderamente. Es muy común que en toda organización y ahora en las iglesias cristianas se ve también que se hable de una misión y se hable de una visión. Y para muchas congregaciones su visión, por decir algo, puede ser ganar almas, para otras su visión es la prosperidad, para otras su visión es la liberación o las sanidades. Y a veces las iglesias parecen como la carrera de medicina un poquitico, que somos como iglesias llenas de especializaciones. Entonces hay iglesias que son especialistas en liberación, otras son especialistas en evangelización, otras su especialización o especialidades que es del reino y hablan de niveles de reino o niveles de gloria, ¿cierto? Su visión. Pero la verdadera visión que debe tener la iglesia de Jesucristo debe ser Jesús y este crucificado. Esa debe ser la visión del cristiano. Jesús y este crucificado. Esa debe ser la visión de la iglesia. Si lo miramos por favor en 1 Corintios 2, 1 al 3 nos dice la escritura de la siguiente manera. Así que, hermanos, fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios. No fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pero me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Vuelvo y repito lo que dice el apóstol Pablo. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Esa es la visión de Pablo. Pablo no quería interesarse por otra cosa. Él solo quería saber de Cristo y de este crucificado. Cuando leemos este pasaje de Mateo, el que les leí inicialmente, vemos como la perspectiva de la visión humana. Jesús ya está cerca del evento más trascendental de la humanidad. Jesús está cerca del evento más poderoso, sublime, jamás experimentado por la raza humana. Y creo que aún no muchos de nosotros, cristianos y nuestra mente no alcanza realmente a entender esa obra de nuestro Señor en la cruz. Creo que nuestra mente no alcanza a dimensionar el impacto en la humanidad de la muerte de Cristo en la cruz. Y por eso Jesús comienza a declararle a sus discípulos lo que está por venir. Y les dice que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de manos de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Lo que Jesús estaba haciendo con sus discípulos era compartiendo su visión, la visión que él tenía de todo, que era padecer y morir en la cruz en lugar nuestro. Su visión era salvar la humanidad. Esa era la visión de Cristo. Y esa es su misión, para eso vino a la tierra. Y ante esas palabras de lo que Jesús les estaba diciendo a los discípulos en ese momento, vemos que Pedro se inquieta ante las palabras del Maestro. ¿Y qué hace Pedro? ¿Qué hace Pedro con Jesús, con el Maestro? Dice la palabra que lo lleva aparte y le dice, Señor, ten compasión de ti mismo. En ninguna manera eso te acontezca. Esa fue como las palabras de Pedro en ese momento. Y podemos decir que son palabras que serían pues normales de un amigo ante las palabras muy fuertes que Jesús en ese momento les estaba diciendo, que los discípulos amaban a Jesús. Y bueno, lo más lógico era que no quisiera que algo malo le pasara al Maestro. Y Pedro va al Maestro y le lanza unas palabras, tal vez para fortalecerlo, tal vez para consolarlo. Pero vemos la reacción de Jesús. Y la reacción de Jesús es bastante tremenda. Es decir,
ante estas palabras de Pedro, que tenían un origen más allá que simples palabras de consuelo, Jesús no le dice, Pedro, gracias por tu consuelo, por tus palabras de motivación. No, Jesús, la respuesta que le da es muy tremenda, porque dice, Jesús ya tenía una visión, Jesús tenía ya una visión muy clara de su muerte en la cruz, de salvar la humanidad. Y ante esas palabras de Pedro, Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Pero ¿por qué en ese momento Pedro era tropiezo para Jesús? ¿Por qué? Porque Jesús ya tenía una visión verdadera, como les dije, una visión que cumplir. Y desde Génesis ya se hablaba del padecimiento que tendría que pasar por causa de nuestras transgresiones. Era tropiezo porque en ese momento, Jesús estaba afrontando algo muy fuerte, estaba afrontando una situación muy dolorosa, era una carga muy pesada, era algo muy fuerte lo que se venía sobre Jesús, era un tropiezo para Jesús. Y para Jesús no fue un problema decirle a Pedro que era tropiezo. ¿Cuántas personas hoy para nosotros pueden ser un tropiezo? ¿Sí? Y nosotros no tomamos una decisión como la de Jesús frente a ellos. Tantas personas, inclusive para nosotros, pueden ser una mala influencia y lo seguimos tolerando. Es que es mi hermano, es mi mamá, es que es mi novia, es que es mi amiga del alma o mi amigo del alma. Pero ¿cuántos son para nosotros un tropiezo en la vida cristiana? Pero no hacemos nada al respecto. Pero vemos cómo Jesús sí le declara a Pedro la realidad humana. ¿Cómo le responde Jesús? Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Repito nuevamente lo que le dijo Jesús a Pedro. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Pedro no estaba alineado a la visión de Dios. La visión de Pedro estaba nublada, estaba borrosa. Y aquí Jesús nos está diciendo algo muy especial. Y es que nosotros no vemos como Dios ve las cosas. No tenemos la misma perspectiva de las cosas como Dios las ve. No tenemos el mismo enfoque que tiene Dios de las cosas, porque nuestra miopía nos impide ver la realidad de las cosas. Ahora debemos entender cómo vemos los hombres, cómo es nuestra visión, cómo vemos las cosas, cómo interpretamos lo que nos rodea y cómo es esa visión. Iba a compartir 3 puntos. El primero de ellos es que nos gusta ver las apariencias. ¿Qué es la apariencia? La apariencia se define de la siguiente manera. La apariencia se define como aquello que se puede ver o percibir de una persona o de un objeto desde afuera. Aquello que se ve a simple vista, lo que muestra externamente una persona de sí misma hacia los demás. No hay una mayor profundización ni un conocimiento de cómo es esta persona, simplemente es lo que se puede percibir desde afuera. Muchas de las veces que las personas tienden a criticar o poner apelativos a una persona solo con lo que pueden percibir de ella, por cómo se ve, su forma de vestir, su peinado o cualquier cosa que pueda observar a simple vista, pero sin detenerse por un momento a conocer realmente a la persona. ¿Sí? Eso es la apariencia. Entonces la apariencia es percibir de una persona o un objeto desde afuera aquello que se ve a simple vista. Lo que se muestra solamente externamente de alguien. Eso es solamente lo que podemos ver. Y en 1 Samuel 16 al 7 pasa un hecho bastante particular. Y sucede que tenía Samuel que salir a la guerra y tenían que ofrecer el sacrificio y las ofrendas de paz. Y como Samuel, el profeta, se demoró en llegar, entonces Saúl pues no esperó más. ¿Y qué hizo Saúl? Ofreció el sacrificio. Eso era algo que él no podía hacer. Era imposible que él hiciera, él no podía hacer, él tenía que haber esperado a que Samuel llegara para que Samuel hiciera ese sacrificio y poder presentar las ofrendas de paz. ¿Sí? Pero
Pero ¿qué sucedió? Dios desechó a Saúl. Saúl desobedece, Dios lo desecha y le dice, me voy a buscar otra persona que sí sea conforme a mi corazón. Y en 1 Samuel 16, 6 al 7, Dios envía a Samuel a la casa de Isaí, al padre de David, para que él escoja allí al que iba a ser sucesor del rey Saúl. Y nos dice así la palabra del Señor en 1 Samuel 16, 6 al 7. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó, no en David, miremos bien. No, cuando llegaron, Samuel se fijó fue en Eliab y pensó, sin duda que este es el ungido del Señor. ¿Sí? Eso pensó Samuel, que no tenía ninguna duda en que esa fuera la persona escogida para ser rey. Pero vemos cuál es la respuesta del Señor en el versículo 7. Pero el Señor dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Te recordemos el punto que estamos hablando. ¿Cómo vemos los hombres? ¿Cuál es nuestra perspectiva humana de las cosas? Y una de las cosas que nos gusta ver es las apariencias. Nos dejamos mover por las apariencias. Y la respuesta de Dios es muy especial. Dice a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia. Nosotros nos dejamos impresionar mucho por las apariencias, por lo que hay externo. Y dice, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pero yo lo he rechazado. Y Dios dice, la gente, las personas se fijan en las apariencias. Pero a diferencia de cómo las personas ven que solo ven la apariencia, Dios tiene una forma de ver diferente. Porque Él dice, pero yo me fijo en el corazón. Es decir, me puedo vestir de las mujeres, por ejemplo, se pueden vestir de falda larga, no maquillarse, taparse en el cabello con velo, pero su corazón es lo que Dios realmente está viendo. Entonces nosotros nos dejamos impresionar e impactar por lo que vemos externamente. Y nosotros nos pasa mucho como Samuel, damos mucho valor a lo que realmente no lo tiene. Es como la ciencia. La base de la ciencia es creer solo en lo que se ve. Cuando lo más importante no es lo que se ve, sino lo que no se puede ver, como sucedió en este pasaje con Samuel. ¿Qué era lo más importante? La estatura, el porte o la capacidad de gobernar una nación. Y muchas veces nos dejamos llevar, o como Samuel nos dejamos llevar simplemente por las apariencias. Samuel se dejó impactar por lo grande e imponente de Eliab, pero Dios escogió a David como rey. Y David en ese momento era un joven, era pequeño, era un muchacho simplemente. Pero Dios no se impactó por su apariencia física, pero Dios sí se impactó por la apariencia del corazón de David. Eso sí impactó a Dios. Es decir, Samuel se impacta porque era muy grande, muy fortachón. Pero a Dios no le impactó eso. A Dios lo que realmente lo impactó fue la apariencia de su corazón. Y por eso en Hechos 13, 21, 23, la palabra dice, luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl. Eso es en Hechos 13, 21, 23. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, ¿quién dio ese testimonio? Dios, porque dice, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Entonces vemos en Hechos 13, 21 al 23, cómo Dios se impacta al ver el corazón de David, porque era un hombre conforme a su corazón. Y algo que me llama también a mí la atención es que dice que él hará todo lo que yo quiero. Y aunque sabemos que David no fue una persona perfecta, sí reconocemos en David una persona que se humillaba, una persona que reconocía su necesidad de Dios, que era transparente en su relación con Dios. Entonces vemos que Dios no se fija tanto en las apariencias a Dios no lo impacta. Lo que impacta realmente a Dios es su corazón, conforme a su corazón,
y que es obediente. Y es muy fácil caer en la apariencia y demostrar lo que no somos. Y a esto la palabra de Dios lo define como hipocresía. Entendemos la hipocresía como la falsedad que demuestra una persona en sus acciones o en sus palabras, fingiendo, pretendiendo cualidades o sentimientos que en realidad no tiene. Entonces, yo quiero, para ilustrarles un poquitico acerca de lo que son las apariencias y la hipocresía, vamos a ver este corto video. Vemos que la hipocresía fue fuertemente atacada por Jesús. En Mateo 23, 23 al 35, Jesús continuamente tuvo altercados con los fariseos, con los maestros de la ley, con estas personas que en apariencia eran muy santos. Y vemos en Mateo 23, del 23 al 35, lo que nos dice Jesús en la palabra. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el anís y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Vemos como para Dios hay cosas más importantes que inclusive que el diezmo, porque dice, diezmáis la menta, el anís y el comino, y dejas lo más importante de la ley, que es que la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario de hacer sin dejar de hacer aquello. Es decir, ellos eran injustos, ellos no tenían misericordia y realmente no tenían una fe. Ellos realmente tenían era una religión. Y dice que esto era necesario de hacer sin dejar de hacer aquello. Y Jesús les dice, guías ciegos, que coláis el mosquito y traigáis el camello, pero lo llama como guías ciegos. En el versículo 25 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera y del plato, limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Y vuelve y repite, fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera quede limpio. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que ser limpios, mirar cómo está nuestro corazón para que sea limpio primero. No es solamente una apariencia que tiene que ser la mujer de falda larga y el cabello sin lavar y la cara lavada. No, muchas veces se hace énfasis en la apariencia, cuando realmente es que hay que limpiar lo que está dentro del vaso y el plato para que también lo de afuera quede limpio. Si yo soy limpio por fuera, eso se va a reflejar. Si yo soy limpio por dentro, eso también se va a reflejar por fuera. En el versículo 27, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, nuevamente les dice, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. ¿Qué dice Jesús? Por fuera, a la verdad se muestran hermosos, muy organizados, pero por dentro están llenos ¿de qué? De huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Entonces Jesús llama a los fariseos ciegos, hipócritas y ciegos,
Pero recordemos quiénes eran los fariseos, que supuestamente eran los más estrictos en el cumplimiento de la ley, eran los más rigurosos en obedecer los mandamientos de Dios, pero eran solo, como les dije antes, era solo religión, era solo prácticas, nada más, pero no tenían una relación, no tenían una relación de amor y de amistad realmente con Dios. Entonces, podemos aparentar algo por fuera, pero por dentro ser otra cosa. Eran solamente religiosos y sin visión. Solo se preocupaban realmente ellos en mostrar una apariencia, y mientras que su interior estaba podrido. Está como esos sepulcros, como dice Jesús, pero llenos de inmundicia. ¿Sí? Es fácil mostrar santidad y apariencia de piedad. Ante los demás podemos mostrarnos perfectos, pero a Dios no lo podemos engañar. Como lo vimos, a Dios no le impresiona nuestra falsa apariencia. Lo que realmente impacta a Dios es cuando descubrimos nuestro corazón a Él. Y es importante eso, que realmente nuestro corazón sea un corazón transparente delante de Dios. Y quiero recordar, y recordemos en Lucas 18, 19, 14, cuando el fariseo entra al templo y el publicano. La palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Lucas 18, 9 y 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos, escuchen muy bien, y menospreciaban a los otros. ¿Qué hacían? Confiaban en sí mismos como justos. Y se creían gran cosa. Y menospreciaban a las demás personas. Es decir, se habían alejado de lo que realmente era importante. La fe, la justicia y la misericordia. Entonces nos dice la palabra, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, dice que oraba consigo mismo. De esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Pero yo creo que analicemos algo. Dice, oraba consigo mismo, pero él inicia su oración diciendo Dios. Pero ¿qué pasa? Él no se acercaba a Dios con humildad. No se acercó a Dios realmente reconociendo su necesidad de Dios, sino que llegó al templo, fue a engrandecerse, no más. Entonces dice la Biblia que está orando consigo mismo. Esa oración no llegó realmente a Dios. Y dice, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, más el publicano. Y escúchame bien, dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Pero dice, más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios se propició a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El publicano, hermanos, había entendido la forma de ver de Dios. Él no se mostraba santo, perfecto, como si lo hacía el fariseo, que decía, yo ayuno, yo oro, yo diezmo. Pero eso no impactó a Dios realmente. Lo que impactó a Dios fue el corazón humilde del publicano, que fue capaz de reconocer, que fue capaz de aceptar y verse a sí mismo y ver que era un pecador. ¿Sí? El publicano se hacía responsable de sus pecados y admitía su realidad y lo hacía sin disfraces o apariencias. Y el error del fariseo era verse justo a sí mismo. Nada ganamos con justificarnos a nosotros mismos. Creemos que somos buenos o mejores que otros. No debemos compararnos con otros, realmente. Si nos vamos a comparar, comparémonos con Cristo. Y ahí sí tendremos de qué enorgullecernos. Pero yo creo que si nos comparamos con Jesús, vamos a quedar siempre cortos. Por eso nosotros también debemos entender cómo es la visión de Dios. Y la visión de Dios es que Dios no se fija en la apariencia, Dios no se fija en lo que está externo, Dios se fija en el interior, en nuestro corazón. Por eso lavemos no solo el vaso por fuera, lavémoslo por dentro, porque Dios
quiere ver en nosotros es un corazón limpio, un corazón humilde, un corazón diferente. En 1 de Pedro 3 al 5 dice, que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo, del interior del corazón, y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. ¿Sí? Que la palabra de Dios no está diciendo que seamos desarreglados, no. Está diciendo que nuestra belleza, así como cuidamos nuestro exterior, que también cuidemos esa parte interior que procede de lo íntimo, esa belleza interior que es mucho más importante. Porque, ¿qué dice? Que consiste en un espíritu suave y apacible. Tú me dirás, pero es que Pablo de Pedro le está escribiendo a las mujeres. No, esto aplica para todos. Todos tenemos que mostrar una belleza, pero no una belleza externa, sino realmente una belleza interna de un corazón suave y apacible. Y esto aplica para todos, para hombre, para mujer. Y dice, y esto sí tiene mucho valor delante de Dios. Lo que realmente tiene valor, y escúchame bien, y tengámoslo presente, no es lo que está afuera, es lo que está adentro de nuestro corazón. A Dios no lo va a impactar que diezmemos mucho, o que oremos mucho, o que ayunemos mucho, si nuestro corazón realmente no está consagrado, no está limpio realmente para Él. En Hebreos 4, 13 al 14, dice, ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Entonces, nada se escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, está expuesto a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Entonces a Dios no le impacta o lo que está por fuera, solamente un corazón que sea obediente, un corazón limpio realmente para Él. Entonces, primero, nosotros vemos las apariencias, dice Dios. Nosotros vemos las apariencias, pero Él mira el corazón. Segundo, el ser humano le gusta tener su visión en el pasado. Al ser humano, a nosotros nos gusta tener la visión en el pasado. En Lucas 9, 61, 62 dice, otro le dijo, Señor, quiero seguirte, pero primero déjame ir a despedirme de los de mi casa. Jesús le contestó, el que pone la mano en el arado y sigue mirando atrás no sirve para el reino de Dios. Vuelvo y repito. Otro le dijo, Señor, quiero seguirte, pero primero déjame ir a despedirme de los de mi casa. Jesús le contestó, el que pone la mano en el arado y sigue mirando atrás no sirve para el reino de Dios. El que pone la mano en el arado y sigue mirando atrás no sirve para el reino de Dios. Cuando se hacía el arado, era preciso que se hiciera con la visión hacia el frente, para que el surco que se abría en la tierra quedara recto y que el terreno quedara alineado y preparado correctamente para la siembra. De lo contrario, todo se echaría a perder, incluso toda la cosecha. Por eso cuando tenemos nuestra visión en el pasado, nuestro futuro se tuerce, se desalinea de los propósitos y de la visión de Dios. Por eso Jesús le dice que quien hace así, quien coge el arado, el que coge el camino de Dios y mira hacia atrás, no es apto para el reino de Dios. Entonces, el creyente no puede quedarse atrapado en su pasado, en el resentimiento, en las heridas del pasado. El pasado no existe y lo que tenemos enfrente es una vida nueva. Tener la visión en el pasado solamente trae dolor, amargura, estancamiento a todo nivel. Y muchos no aceptan su responsabilidad y se escudan, escúchame bien, y se escudan en lo que alguien les hizo o lo que les hicieron en el pasado. Y nosotros, hermanos, no podemos modificar nuestro pasado.
No podemos ya volver al pasado, ya no podemos corregir lo que pasó, ya no podemos corregir el pasado, ya no podemos modificarlo. Pero sí somos responsables de modificar nuestro futuro. No podemos modificar nuestro pasado, pero sí somos responsables de modificar nuestro futuro. De eso sí somos responsables. Y por eso nuestra mirada tiene que estar frente en el arado, en la meta, en el propósito de Dios. Si volteamos a mirar, eso va a hacer que nuestro arado, que nuestro propósito en Dios no se cumpla. En Filipenses 13:14, dice: hermanos, no pienso yo mismo que ya lo haya logrado. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome. ¿Qué dice Pablo? Olvidando lo que queda atrás. Y dice, esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio de Dios, el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Este versículo nos da las pautas o dos pasos bien importantes para vencer la visión del pasado. Esa visión del pasado Dios no la quiere. Y una de esas primeras cosas es que Pablo que hacía, dice, olvidar lo que queda atrás. Olvidar lo que queda atrás. Y a mí me gusta esta definición de la palabra olvidar. La palabra olvidar es dejar de conservar o dejar de guardar en la memoria determinada cuestión, un nombre, una cifra, un rostro, entre otros. Tenemos que dejar de conservar y debemos dejar de guardar. Olvidar no es dejar de recordar. Olvidar es soltar ese evento, esa persona, eso que nos hicieron, que nos hizo daño, que nos dañó, porque nos aferra más al dolor. Es decir, olvidar es dejar, no es olvidar no es dejar de recordar. Olvidar es soltar, es dejar de guardar, es dejar de atesorar eso que me hace daño, eso que me causa dolor. ¿Sí? Y la visión de Dios es que en nuestra unión con Cristo iniciamos una vida nueva, porque Él nos reconcilió con Dios, Él nos reconcilió con nuestro pasado. Por eso en 2 Corintios 5, 17, 18 dice, de modo que si alguno está en Cristo, 2 Corintios 5, 17, 18, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Las cosas que, si yo estamos en Cristo, esa visión de pasado, de lo que está atrás, ya debe pasar. Porque ahora las cosas en Cristo son hechas nuevas. Y todo, dice la palabra, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Por eso ya no tenemos por qué tener, o ya no debemos tener nuestra mente en el pasado, en lo que nos hicieron, lo que nos hicieron las otras personas, el daño que nos hicieron, porque usted y yo estamos en Cristo ya es borrón y cuenta nueva, y ya nos tenemos que levantar y poner nuestra mirada enfrente. ¿Sí? Entonces en Apocalipsis 21:5 dice, Apocalipsis 21:5, el que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Yo hago nuevas todas las cosas. Dios no es de cosas viejas, Dios no es de cosas del pasado. Dios hace las cosas nuevas y quiere darnos una nueva oportunidad. Y añadió, escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Esto lo dice Jesús y dice, estas palabras son verdaderas, son dignas de confianza. El mismo Jesús, hermano, nos está diciendo que sus palabras son verdaderas, dignas de confianza. Jesús no nos está diciendo estas cosas para darnos una falsa expectativa. Al contrario, Él nos está asegurando que puede hacer en nosotros cosa nueva siempre. Y lo segundo, lo primero que vimos es que tenemos que olvidar lo que queda atrás. Y recordando que olvidar no es dejar de recordar, sino que dejar es soltar. Olvidar es dejar de guardar eso que nos hace daño.
Y el segundo punto es esforzarnos por alcanzar lo que está adelante. ¿Sí? Volviendo al versículo de Filipenses, dice, olvidando lo que queda atrás, en Filipenses 3, 13 al 14, olvidando lo que queda atrás, que eso ya lo tratamos, y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Entonces, ¿qué? Esforzarme por alcanzar lo que está adelante. Esforzarse vendría a ser la fuerza física o mental que una persona enfoca en realizar una actividad física o intelectual, con la necesidad de alcanzar un fin que espera lograr. Yo quiero que recordemos a la mujer de Lot. En Lucas 17, 32, 17 dice, acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que pierda la vida la salvará. Todos recordamos el evento de Sodoma y Gomorra y cómo Dios envía unos ángeles para sacar a Lot y a su familia de allí porque la va a destruir. Los ángeles dieron la indicación de que no miraran atrás, que no miraran, que siguieran al frente y que no miraran. Pero la mujer de Lot no aguantó y miró atrás, y dice la palabra que se convirtió en estatua de sal, perdiendo su vida. Mas si hubiese seguido adelante, está bien, hubiera perdido su comodidad, hubiera perdido lo que tenía de Sodoma, pero hubiera conservado su vida. ¿Sí? Quien mira atrás se estanca, se congela en su espíritu. Tenemos que hacer el máximo esfuerzo. Es como un atleta. Cuando un atleta tiene que ir a los Juegos Olímpicos, él no se la pasa durmiendo o una vida pues sin hacer nada en la casa, no. Un atleta tiene una vida de disciplina. Un atleta, si quiere ganar la medalla en los Olímpicos, tiene que prepararse, entrenar duramente, tiene que obligarse y tiene que exigirse. Tiene que exigirse a sí mismo si quiere lograr un objetivo. Ahora sí, no como la mujer de Lot, que miró hacia él, que miró hacia atrás y quedó congelada, quedó estatua de sal, perdió su vida. Buscando rescatar lo que había en Sodoma, ella muere. Así que, hermanos, nosotros tenemos que poner nuestra mirada no en el pasado, sino en las cosas nuevas, en el futuro, en lo que Dios tiene al frente para nosotros. Y tenemos que esforzarnos. Y ahora, tercer punto. El hombre pone su visión en las cosas terrenales. En cierta oportunidad, y les voy a contar esta pequeña anécdota, cuando me congregaba con los hermanos en la iglesia de la 80, un hermano se ofreció a llevarme a la casa. Ve, Jaime, te lleva a la casa. Yo, pues, me pareció pues como bien, pues me libraba hasta la caminada. Entonces me preguntó, Jaime, ¿usted dónde? Y yo, aquí en Robledo. No, ¿cómo en Robledo? Es que en Robledo no es para que un hijo de Dios viva. ¿Cómo se le ocurre? Este es un hijo del rey. Un hijo del rey no es para que esté viviendo en Robledo. ¿Cómo se le ocurre que esté viviendo en Robledo? Igual me llevó, pero en el camino me decía, no, hermano, usted es un hijo del rey. Un hijo del rey no es para que viva en Robledo. Esa es la visión que muchos tienen. Que somos hijos del rey y que como somos hijos del rey tenemos que vivir en el poblado. Tenemos que vivir en los mejores barrios. Que si soy hijo del rey, entonces debo tener el mejor carro. No. Si soy hijo del rey, ¿Jesús qué dijo? En 1 Juan 2:17, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Muchos piensan que porque somos hijos del rey, que porque somos hijos de Dios, vamos a ser el mejor carro del vecindario, vamos a tener lo mejor. Es como Jesús. A Jesús le dijeron, de Nazaret puede salir algo bueno. Entonces yo pienso que a veces tenemos la visión desenfocada porque pensamos es en las cosas terrenales, mas no pensamos en las celestiales. Cuando Jesús nació, no nació en el mejor hospital de Jerusalén. Jesús nació en un pesebre, y no estoy haciendo defensa de la pobreza, pero tampoco estoy haciendo defensa, hermanos, a eso de que si somos hijos del rey, de acá merecemos todo lo mejor. Eso no es así.
Eso no es así. Satanás, el príncipe de este mundo, es experto en desviar nuestra visión y hoy le damos más valor al tener, le damos visión a lo material, le damos más valor al consumismo, a lo material, que porque somos hijos del rey. Nosotros queremos el cielo en la tierra. Jesús también dijo, mi reino no es de este mundo. Hoy nos quieren meter en el corazón la visión del mundo. ¿Sí? La visión de la apariencia, la visión del creer que la fe es un poder con el que yo puedo manipular a Dios. ¿Sí? No. Esa no es la visión que nosotros debemos tener. Nuestra visión no debe estar puesta en las cosas terrenales. Nuestra visión no debe estar puesta en este mundo. Y como les digo, en Mateo 6, 19, 21, dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corroen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corroen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y como les digo, yo no me refiero a que tenemos que ser pobres y que no debemos luchar por mejorar nuestra calidad de vida. Al contrario, debemos estudiar, debemos trabajar, debemos prepararnos, ahorrar, en fin, pero sin desviarnos de la verdadera visión de Dios. Nuestra confianza no debe estar puesta en los bienes materiales, sino en Dios. Cristo nos enseñó esto. Nuestros bienes materiales no deben ser un obstáculo para lo espiritual. En Lucas 12, 19, 21 dice, diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Y hoy muchos tienen énfasis en que somos hijos del rey y que todo lo merecemos, que como les dije, debemos tener lo mejor y vivir en los mejores barrios. Eso no es así. Así que el que se hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Entonces nuestra mentalidad no debe estar puesta en lo material. Nuestra visión debe estar en el reino de los cielos. En Apocalipsis 3, 17 y 19 nos dice la palabra. Tú dices que eres rico, que ya tienes todo en abundancia y que no necesites nada. Pero no te das cuenta de que en realidad eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que compres de mí oro, que ha sido refinado en fuego, para que así seas realmente rico. ¿Qué dice Jesús? Perdón. Tú dices que eres rico, que ya no tienes todo en abundancia y que no necesitas nada. Pero no te das cuenta de que en realidad eres un desdichado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que compres de mí oro, oro que ha sido refinado en fuego, para que así seas realmente rico. Compra de mí ropa blanca para que cubras tu vergonzosa desnudez. Y compra también de mí medicina para tus ojos, para que así realmente puedas ver. ¿Sí? Todo el que tiene enfoque en las cosas de esta tierra tiene que conseguir, escúchame bien, medicina para que sus ojos realmente puedan ver. En Colosenses 3, 2, 4 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Entonces, mira lo que nos dice la palabra. ¿Dónde tenemos que poner nuestra mira? Nuestra mirada tiene que estar en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Y sabe por qué? Porque dice la palabra que usted y yo, cuando nos unimos con Cristo, hemos muerto juntamente con Él. Y dice, y nuestra vida ya está escondida con Cristo en Dios. Ya estamos ocultos, ya estamos metidos en Cristo, en Dios.
Y por eso dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Por eso, hermanos, nuestra visión no puede ser la de la apariencia del mundo. Poner nuestra mirada en la apariencia de lo que hay afuera. Realmente tenemos que poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, como nos lo dice Colosenses 3, 2 al 4. Hermanos, y para concluir, en 2 Corintios 5, 14, 16, el amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos, y por consiguiente, todos murieron. Y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos y fue resucitado. Repito nuevamente, el amor de Dios nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos, y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, para que usted y yo ya no vivamos para nosotros mismos, sino que vivamos para aquel que murió por nosotros en la cruz y fue crucificado. Es, hermanos, pues necesario ajustar nuestra visión a la visión de Dios, para ver claramente. Porque cuando llegamos a Jesús y lo aceptamos en nuestro corazón, hemos sido crucificados juntamente con Él. Y ya no vivimos nosotros, o para nosotros, ni para nuestros deseos, ni para los deseos de la carne, sino que ya nosotros vivimos es para los deseos y la visión de Cristo. Muchos quieren forzarnos a pensar lo contrario. Muchos vendrán como cuando Pedro fue a Jesús para influenciarlo a cambiar su visión y su objetivo. Y ahí es donde usted y hermano debemos tener carácter para decirle, apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, porque me eres tropiezo, porque no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Y usted y yo, hermanos, ya no tenemos por qué ver las cosas como las ven los hombres, usted y yo las tenemos que ver, pero como las ve Dios. Entonces, tenemos que pelear, hermano, la buena batalla de la fe. Hoy nuestra visión es entrar en esa nueva Jerusalén, es ser resucitados juntamente con Cristo. Nuestra visión, hermanos, es extendernos hacia lo que está adelante. No quedarnos rezagados, no quedarnos mirando atrás en el pasado, no quedarnos mirando este mundo, mirando las obras de la carne o lo que este mundo ofrece, sino lo que Dios ya nos ha ofrecido en Cristo. Esa es la verdadera visión. Pedro no tenía visión de lo que Cristo iba a hacer. Y por eso Jesús le dice, ve las cosas como las ven los hombres, pero no como las ve Dios. ¿Cuántas cosas inclusive pasan en nuestras vidas? Dificultades, problemas, pero las vemos como los hombres, como siempre problemas, mas no las vemos como Dios. Porque Dios a veces permite situaciones y cosas porque Él quiere madurarnos, Él quiere trabajar en nosotros, Él quiere que seamos mejores y a veces no la entendemos y vemos las cosas como las ven los hombres, mas no como las ve Dios. Y hoy estamos llamados, hermanos, es a ver cómo ve Dios, a alinear nuestra mirada con la mirada de Dios. Hermanos, Dios los bendiga. Espero, hermanos, que esto sea de bendición, como siempre, muchos versículos, pero hermano, que todo esto sea de bendición, que sea para nutrir nuestro corazón, que sea realmente para fortalecer nuestra fe, porque cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Así que, hermanos, fortalecernos en la fe es importante, cambiar nuestra perspectiva de la vida, cambiar nuestra perspectiva de las cosas, cambiar nuestra mirada y encarrilarnos en la mirada de Dios. Hermanos, les deseo una feliz semana, la más grande bendición para sus vidas, para sus familias. No se desanimen, busquen a Jesucristo, oren, lean la palabra y por sobre todo cambiemos nuestra visión. Que nos ponga Dios unas gafas para poder ver claramente la realidad de las cosas. El mundo pasa, los deseos pasan, pero el reino de Dios permanece para siempre. Dios permanece para siempre. Así que, hermanos, Dios los bendiga. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Dios, en nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias, Señor. Te pedimos, Dios, que nuestra mirada sea una mirada, Señor Jesucristo, alineada contigo.
Que realmente nosotros, Dios, podamos ver más allá, Señor, no como Pedro, Señor, que Pedro miraba como miran los hombres, miraba las cosas en la perspectiva humana y no como las veía Dios. Y nosotros, Señor, tenemos que tener una mente, una visión como la tuya. Por eso, Dios, hoy limpia nuestro corazón. No queremos ser como los fariseos, que eran simplemente un exterior de apariencia de justicia, pero en su corazón estaban sucios, en su corazón estaban mal. Señor, no queremos ser limpios, queremos ser santos, queremos agradarte, Señor, y alinear nuestra mirada, alinear nuestra visión. Por eso, Cristo, danos medicina para ver claramente. Danos medicina, limpia nuestros ojos con colirio para poder ver claramente y ver más allá lo que realmente es importante, lo que realmente es valioso, que es llegar a ti, alcanzar la nueva Jerusalén, entrar a la tierra prometida, entrar al reino de Dios. El mundo pasa y sus deseos, más el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Así que, hermanos, Dios los bendiga. Sigamos adelante. No sé si alguien tiene dificultad o problemas, hermanos. Dios te bendiga. Dios abra las ventanas de los cielos y haga derramar su bendición sobre ti y sobre cada uno de nosotros. Dios nos bendiga. Hermanos, hasta la próxima. Dios los bendiga. Un feliz domingo, un feliz fin de semana y una feliz semana. Dios los bendiga. Amén. Chao.